Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, ¿dónde estás? Estimado oyente, hay momentos en los que nos sentimos frustrados, avergonzados o culpables porque algo no ha ocurrido como esperábamos, o porque nos equivocamos e hicimos algo mal. El ser humano no supo qué es la culpa hasta que pecó. Génesis 3 nos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, sucedió lo siguiente. Oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me llama la atención el trato amoroso de Dios hacia Adán y Eva. Ambos habían obrado mal, habían pecado, pero Dios, lejos de juzgarlos, les ayuda a entender la nueva y triste realidad que van a enfrentar, y lo hace mediante preguntas. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Lejos de acusar y condenar, lejos de juzgar, Dios deja claro a sus criaturas que su primer deseo es mostrarles que se preocupa por ellos, que no le da igual perderlos de vista. Él quiere saber en dónde están, a pesar de que ya lo sabe, porque es omnisciente. Durante un tiempo, Dios llevó de la mano a Adán por el jardín. Le enseñó todo lo que había, le dio autoridad sobre toda criatura y le mostró la bendición de cultivar la tierra. Le habló sobre la libertad de elección y le invitó a participar en la vida de la creación. Por si esto fuera poco, formó a la mujer, su ayuda idónea. Ambos podrían pasear y disfrutar juntos de las bendiciones que Dios había preparado para ellos en el Edén. Sin embargo, en el fragmento de Génesis que hemos leído, no vemos a Adán y a Eva felices, sino asustados, temerosos y llenos de vergüenza, tanta que sintieron la necesidad de esconderse de Dios. Ellos habían pecado. Escucharon la propuesta de la serpiente y la creyeron. El resultado fue devastador. A partir de entonces, todo cambiaría. En el alma del ser humano se abriría un hueco que nadie podría completar ni cerrar. Si antes parecía grande la ausencia que Adán sentía cuando le faltaba la compañía de Eva, ahora nacería en el interior de ambos una mezcla de insatisfacción profunda y desconfiada soledad. El pecado abrió nuestros ojos al mal y, lejos de convertirnos en seres más completos, nos separó del Creador. Sin embargo, como decía, cuando esto sucedió, Dios mostró una vez más su bondad, su misericordia y su justicia hacia sus criaturas. Él no acusó a ninguno de los dos. Mediante preguntas les ayudó a entender que ya no se encontraban en la misma posición de bienestar que tenían anteriormente. Dios seguiría siendo Dios, pero ellos ya no mantendrían su condición original. Al igual que la carne que consumimos se reseca y se estropea cuando entra en contacto con el calor fuera del frigorífico, llegando incluso a pudrirse si no se cocina pronto, Adán y Eva comenzarían a resecarse y a estropearse, a envejecer hasta morir y descomponerse al haber entrado en contacto con el pecado. Sí, definitivamente abrieron sus ojos al mal, lo conocieron y ahora no eran mejores, sino peores. El pecado nos abre los ojos a una realidad que no nos beneficia. Es posible que al principio nos pueda parecer lo contrario. Pensamos que si somos ambiciosos, prosperaremos más, que si rendimos culto al cuerpo, duraremos más tiempo, que si manipulamos las relaciones, ganaremos estatus. Derrochamos energía cada día en conocer y saber más sobre cómo vivir mejor en este mundo, pero de poco nos sirve si nos olvidamos de quién nos creó. La primera pregunta que hace Dios al ser humano es: ¿dónde estás? Esta es la misma pregunta que Dios sigue haciendo al pecador. ¿Dónde estás? Es la pregunta que nos hace a nosotros cuando pecamos.
¿dónde estás? La única respuesta que podremos dar es: estoy escondido de ti porque he pecado y tú eres santo. Sentimos el peso de la culpa del pecado. Sentimos vergüenza. No queremos que nadie se entere de nuestro mal. Pero a Dios no le podemos engañar. No podemos huir de su mirada y como Adán responderemos: oí tu voz y tuve miedo. Sería terrible que cada domingo se proyectaran en la pantalla de la iglesia nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, nuestras envidias y celos. Ponemos un árbol delante, como Adán y Eva, y nos escondemos tras él mismo. El Espíritu Santo nos convence de pecado y empezamos a ser conscientes de cuánto lo hemos contristado. Sin embargo, tampoco nos juzga. Lejos de acusarnos, nos invita a mirar a la cruz y recordar que la deuda de ese mal ya ha sido pagada. Jesús mismo nos recordó en el Evangelio: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Actuamos nosotros de la misma manera ante el pecado de los demás? ¿Estamos interesados en ayudar al prójimo para que reflexione y sea consciente de dónde está cuando ha pecado? ¿Le llevamos hasta Jesús? Estimado oyente, ¿dónde estás? No me refiero al lugar físico en donde vives, sino a tu condición espiritual. No necesitamos poner un árbol entre Dios y nosotros. Fue Jesús mismo quien se puso entre el Padre y nosotros. Con una de sus manos toma la nuestra y con la otra toma la del Padre. Entonces, sin juzgarnos, nos conecta de nuevo y permite que aquella relación rota entre el Creador y sus criaturas se restablezca eternamente. ¿Acaso no es el motivo más importante por el que dar gracias? ¿Qué te parece si reflexionas durante un par de minutos sobre dónde estás? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y si tienes que salir de detrás del árbol, no temas. Al otro lado hay una mano amiga que te está esperando, sin juzgar, para llevarte de vuelta al Padre. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.